F-Gaming dentro de Asus y para cada generación siempre se ha establecido como una alternativa muy buena y a la altura de su competencia, sobre todo en las características aportadas, aunque es de un costo algo excesivo sobre aquellos apartados suministrados, y es ante todo ello donde precisamente partiremos para analizar la última incorporación para Intel Z790 F-Gaming, y descubrir así qué tan buena opción sería la misma desde cada una de esas características suministradas y aquellas ventajas y desventajas que se desprenderían de esta ante una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esa placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z790 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando con ello soporta procesadores Intel dentro de la 13ª y 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que tan solo sea una versión para memorias de tipo DDR5, en un máximo de 128 GB y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 32 GB. Cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría a la misma hacia los 4800 MT sin ningún tipo de modificaciones, y este sin modificaciones a su vez lo debemos tener presente, ya que se cuenta con el soporte con perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 7800 MT. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 4 M.2, cada uno de estos contaría con soporte en PCI Express 4.0, así como también se añadiría soporte en SATA a partir del cuarto M.2. En cuanto a su formato, tan solo la conexión principal dentro de esta se separaría del resto, dando compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2210. Para el resto de las conexiones tendríamos compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarán 3 PCI Express con formato X16. Principal dentro de estos añadiría soporte en PCI Express 5.0 y correría sobre esas 16 líneas disponibles, mientras que sus 2 conexiones restantes tendrían soporte en PCI Express 4.0 y correrían por 4. Adicional a ello tendremos un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características siendo acompañadas junto al códec de audio ALC 4080, así como en conjunto se añadiría el amplificador de Savitech SV3H712. Junto a todo esto también encontraremos la tarjeta X210, que nos va a estar suministrando tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2, y ya dentro de esas conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, una conexión para bombas de agua, 5 conexiones para ventiladores externos, un encabezado hacia USB 3.2 de segunda generación por 2, además de que incluiría bajo el mismo carga rápida a 30 watts, un encabezado hacia USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, 2 conexiones de tipo ARGB de segunda generación, una conexión de tipo ERGB, un encabezado para tarjetas en Thunderbolt, una conexión para sensores de temperatura y adicional a ello encontraríamos la utilidad de Start Button, así como también para el lado de esas conexiones externas se nos presentarían un DisplayPort, un HDMI, 4 USB 2.0, 4 USB 3.2 de primera generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, 3 USB 3.2 de segunda generación, 2 de tipo A más 1 de tipo C, una conexión hacia un RJ45 de 2,5 GB, una conexión para audio óptico, 5 conectores de tipo jack, y además de ello encontraríamos las utilidades de BIOS Flatback Button y Clear Seat Mode Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 17 fases de alimentación, siendo una placa de formato de tipo ATX, desde la cual se establece una base bastante similar a la que encontrábamos por parte de esa Z690F Gaming, pero desde algunas mejoras de parte de su URM, así como de aquellos añadidos que le traería el ser parte de esos nuevos chipsets, y que son los principales cambios para alentar por la decisión por la misma, aunque también desde un costo donde probablemente encuentre su mayor problema frente al resto de las alternativas en otras compañías con opciones más equilibradas entre su calidad-precio, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía.
De parte del URM que estaremos encontrando por parte de este modelo, y al igual que muchas de las placas para esos nuevos chipsets en Z790, tendremos una leve mejora de parte del URM asignado. Con ello vendría un total de 17 fases de alimentación, entre lo que van a ser 16 para su V-Core más una para su SAC. Para la gestión de cada una de estas fases, nos encontraremos con el controlador central de Renice RAA229131. El mismo contaría con una capacidad de manejo de hasta 20 fases de alimentación de forma directa y sería asignado para modelos de mayor gama, lo cual, y por lo menos hasta acá, era la misma configuración que se desprende de parte del modelo Z690F Gaming, donde sí que comienzan los cambios es a partir de sus MOSFET, dando el paso también a piezas de Renice con las ISL 99390, con una capacidad hasta 90 A y con Smart Power Stage, lo cual dejaría manejo en teoría por parte de su V-Core de hasta 1440 A. Dicho cambio la pondrían evidentemente por encima de la Z690F Gaming, aunque tampoco sin mucho distanciamiento. Del mismo modo nos encontraremos que es un diseño similar al que se añade por parte de placas como Tomahawk en Z790 y Edge dentro de MSI y este mismo chipset, además de ser similar a esa Z690 Urus Pro que fue la primera en dar esta mejora entre estas gamas. Por lo que en sí no es un mal URM, inclusive ya es apto para realizar modificaciones en OC ante líneas como el 13900K, por ejemplo, que precisamente sería la mayor gama a representar. Por ende, en raras ocasiones encontrarías un impedimento a partir del mismo al realizar una construcción. ¿Con qué ventajas nos estaríamos encontrando? Desde acá se puede llegar a establecer varios apartados que sobresalen de parte de este modelo, puesto que al final estamos hablando de una placa que ya tomaría incidencia en la gama alta y ante una línea como Rock Streets. Con esto precisamente vienen desde mejoras generales por el chipset, ante lo que va a ser no solo el contar con soporte de fábrica para la 13ª generación, sino que también con el aumento de parte de las frecuencias para DDR5, que nos llevaría hasta aquellos 7600 megatransfer desde su base, siendo importante puesto que son la base del cambio frente a lo que veíamos por parte de ese modelo en Z690, y donde a su vez también empezaría a destacar otras mejoras, como el contar con un URM que daría evolución en cuanto a los MOSFET que estaría incorporando y con el cual finalmente separaría la brecha de mejora que le faltaba ante Z690 Urus Pro. Junto a aquellos avances también veremos que el encabezado interno para USB de tipo C ahora no solo traería nuevamente una de las mejores versiones para dichos conectores, sino que de la mano se establece carga rápida a través de este con un suministro de hasta 30 watts. En hilo a esto encontraremos dos USBs de tipo A extra, lo que se veía por parte del anterior modelo, aunque desde USB 2.0. Y realmente a partir de acá no tenemos muchos cambios extra a destacar, o por lo menos relevantes, lo cual tampoco es malo teniendo en cuenta que a la final aquella base planteada por Z690F Gaming sigue constituyendo una gran placa, y trasladar cada uno de estos aspectos a este modelo nos trae consigo una estética muy bien trabajada, la suma de hasta 4 M.2 dentro de su configuración y con la disipación correspondiente, el soporte en PCI Express 5.0 en el PCI Express principal, uno de los mejores codecs de audio en el mercado con aquel ALC 4080, además del amplificador que acompañaría su construcción y sería característico de Asus. Junto a esto se vendría una buena conexión a internet, tanto por el paso en Wi-Fi 6E que lo haría desde la tarjeta X211, así como la conexión correspondiente ante aquel RJ45 de 2,5 GB. Desde acá también veremos utilidades importantes como el Clear Sync Button, BIOS Flat Button, además del QLED y el Q-Release, y sin olvidar inclusive ventajas como aquel mes gratis que se haría en Adobe Creator Cloud, por lo que realmente es una placa bastante completa, a pesar de que no sean tantos aquellos añadidos que la separan de esa primera versión para Z690. ¿Con qué desventajas nos vamos a encontrar? A pesar de que no se puede llegar a mencionar alguna característica en específico que juegue en contra de esta placa, puesto que no hay problemas de anchos de banda compartido entre sus conexiones, o algún apartado en particular que no se añada y sí esté representado dentro de su misma gama. Lo cierto es que aún a pesar de ello, siempre quedaría como mención todas aquellas mejoras que precisamente nos llevarían hacia modelos de mayor gama, tanto por el aumento de los M.2 que nos va a estar suministrando, o mejoras generales en conectividad, como aquellas mejoras de parte del URM suministrado, que realmente no deberían representar ningún problema hacia este modelo, siempre y cuando el costo de esta placa sea acorde al resto de modelos en otras compañías. Y ahí sí que está el problema, puesto que de por sí Z790 tendría un costo alto,
aún a pesar de contar con pocas mejoras frente a aquellas versiones en Z690. Por ende veremos placas como Aorus Ultra o Carbon para Z690 que consiguen mejoras de parte de su URM por debajo del valor de F-Gaming para Z790, que sí, también se puede mencionar que esta traería algunas mejoras por el chipset como el aumento de frecuencias, que dependiendo del usuario ni serían necesarias, además del soporte de fábrica para la 13ª generación, que a su vez también es algo mínimo teniendo en cuenta que placas como estas cuentan con utilidades Flash BIOS para realizar actualizaciones en un procesador de la pasada generación, pero aún sin ello te parece un problema para seguir disponiendo de Z690 y mejores modelos calidad-precio. Veremos como también dentro de Z790 tenemos la misma situación, ya que F-Gaming estaría por encima del costo de Edge para Z790, con las mismas bases de mejora al pertenecer también a este chipset, pero también trae un añadido extra, como sería que el quinto M.2, y donde precisamente solo tendríamos una característica por parte de esa F-Gaming que podría destacarse, y esta sería su conector para USB tipo C con carga rápida, el cual creo que es menos relevante que ese quinto M.2, aunque depende del caso, y eso sí, inclusive desde esta Ace seguimos con un precio más reducido, y donde a su vez, y si lo que queremos es un costo más acorde, saldría a la luz Tomahawk para Z790, que es la misma Ace pero sin ese quinto M.2, básicamente F-Gaming, y ahora sí que con una reducción de su valor significativa frente a esa Z790 F-Gaming, por lo que si bien no es una mala placa por características, su costo establece mejoras que no contiene con respecto al resto de alternativas de este mercado. En conclusión, muchas de las placas que dieron salida en Z790 apenas tomarían cambio frente a Z690, y esto a pesar de que no fue un problema muy grande teniendo en cuenta que aquellos modelos para Z690 ya de por sí eran bastante buenos, aún con la nueva generación de procesadores, sí que puso en duda que el costo de muchas de las placas para Z790, y entre ellas es donde parte Z790F Gaming, un modelo con el que gran parte de los cambios presentados están sujetos tan solo a su chipset y las posibilidades de este en el aumento de frecuencias para DDR5 y el soporte de fábrica para la 13ª generación, además de algunos extras por la mejora de MOSFET o la posibilidad de carga rápida en ese conector para USB tipo C en el gabinete. Mejoras que, como dije, no están mal, siempre y cuando sean acordes a su valor, lo cual precisamente es el mayor problema de este modelo, no tan solo porque hay bastantes alternativas en Z690 como Carbon o Aorus Ultra que tienen un mejor balance por debajo del valor de esta F-Gaming, sino que aún dentro de Z790 también tendremos alternativas más acordes, nuevamente reduciendo más de $100 con una Tomahawk que iguala la mayoría de las características de esta placa, hasta una Edge que inclusive plantea mejoras más justificables en su precio como es un quinto M.2. Es ante ello que, si bien no me parece que por características F-Gaming sea un mal modelo, sí que por costo deja mucho que desear, y a menos de que reduzca su precio al valor de aquella Tomahawk en este mismo chipset o uno intermedio con aquella Edge, precisamente recomendaría estas dos por encima de esa F-Gaming. Y recuerda que en el enlace de la descripción estarás encontrando los mejores precios para cada una de las placas mencionadas en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.